amigos y amigas de La Resaca. Estamos el día de hoy en una edición especial por dos motivos. Una, porque Laura Grados, que es mi compañera de conducción, no está presente porque es su cumpleaños, así que le mandamos un abrazo. Pero además también porque tenemos la presencia de Francisco Durán, un destacado y reconocido sociólogo que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar las élites empresariales, a las élites empresariales peruanas, ¿no? Creo que es quien más ha estudiado a las élites empresariales peruanas, y la idea es conversar justamente con Francisco sobre cuál ha sido el comportamiento de los grupos empresariales en la campaña, cuál es la lectura que él hace del proceso electoral. Pero antes de empezar, quería decir unas breves palabras sobre un comunicado que acaba de emitir la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, y también una alerta que ha sacado el IPIS en relación a los ataques que vienen dándose a varios corresponsales, a varios miembros de la APEP, y en particular IPIS y APEP han señalado los ataques a Jacqueline Fox, que ha sido miembro de la junta directiva de APEP y también de una larga trayectoria, trabaja para el diario El País de España, y a quien se ha atacado vía redes sociales, publicando su foto y invitando prácticamente a que la agredan. Y también el comunicado de APEP menciona también los ataques y las campañas de desprestigio contra Paolo Ugaz, que vienen de antes además, que tienen que ver con sus estudios y sus investigaciones sobre el tema del escándalo sodalicio, ¿no? Así que desde acá mi solidaridad tanto con Jacqueline Fox como con Paolo Ugaz. Ellas son amigas de la casa, ya que he estado hace poco en La Resaca analizando un poco el escenario, y Paola ha sido editora de La Mula en otros tiempos, y además también con otros periodistas también que están siendo agredidos, y otros políticos o intelectuales o personajes, artistas que empiezan a ser atacados simplemente porque no votaron por Keiko Fujimori, o porque han sido críticos con Keiko Fujimori, o porque en otros casos porque apoyaron a Pedro Castillo, en lo que es una actitud totalmente antidemocrática. Ahí está la alerta, justamente estamos viendo la alerta que ha publicado el Instituto de Prensa y Sociedad, y como digo, toda nuestra solidaridad con Jacqueline Fox por este nuevo ataque, que ya ha tenido varios antes, por el trabajo que hace. Bueno, dicho esto, Paco, bienvenido, un gusto conversar contigo en La Resaca. Igualmente, gracias por invitarme. Eh, Me contabas antes de empezar que has estado en Lima, entonces, después de un buen tiempo, entonces has estado durante estos días electorales, estos días calientes, donde la cosa ha habido mucha incertidumbre, esta polarización que se ve en las calles, o por lo menos en algunos sectores. ¿Cuál es, antes de entrar al tema de los grupos económicos, cuál es tu mirada del proceso electoral? ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál es tu lectura Yo de la creo que la elección de Castillo, segunda, ¿no? sí, y yo creo que la segunda vuelta es un hecho inédito en la historia política del país, por ser una elección no solo muy polarizada entre un candidato claramente ubicado en la izquierda y una candidata claramente ubicada en la derecha, sino también debido a que en esta elección por primera vez electoralmente gana en democracia un candidato de izquierda que proviene de lo que llamamos a veces el Perú profundo, es decir, que proviene de las provincias, que proviene del campo, que tiene poco contacto, pocas conexiones con la Lima y las élites del poder, políticas, intelectuales y económicas, que es capaz de enviar un mensaje y organizar una campaña que galvaniza de esa manera a gente como él. Esta campaña pueblo por pueblo que ha venido realizando de manera tan efectiva y que lo ha llevado a la presidencia y ha podido contrarrestar la millonaria campaña que ha desatado Keiko Fujimori y aquellos que han decidido hacer campaña y gastar dinero por su cuenta con el llamamiento a la lucha contra el comunismo y en defensa de la libertad y la democracia.
Así que estamos frente a una elección que en politología llamamos elección crítica, no tanto por la polarización, sino por el hecho de que lo más probable, habría que confirmar los resultados oficiales, es que Castillo sea presidente, y eso de por sí ya es un punto de quiebre de muchas cosas, ¿no? Cuando dices que es un punto de quiebre, has aludido vamos a decir así, Castillo no es parte no era parte del staff habitual de los políticos peruanos, no es de los que veíamos en los medios, tampoco es, como tú bien has dicho, alguien de Lima, ¿no? Él es de Cajamarca, de la provincia de Chota, y tiene esta no solo identificación, sino esta extracción, digamos, campesina, popular, ¿no? Entonces, cuando tú dices que es crítico, ese es un aspecto, pero hay otro aspecto que tiene que ver ya con algo que también has dicho, ¿no? O sea, las élites no entienden, no conocen a Castillo y pareciera que algunas no la quieren entender tampoco. Cierto, las élites del poder, tanto la élite política fujimorista y lo que están alrededor de ella ahora, que se han fusionado, incluyendo personajes como Vargas Llosa y su entorno conservador europeo y latinoamericano, lo ven con mucho miedo. Yo creo que el miedo entre ellos es auténtico, realmente lo sienten. Cuando Vargas Llosa sale en televisión y dice, los empresarios peruanos están aterrorizados con Cerrón y Castillo, ¿no? Poniéndolos como si fueran una misma cosa, cuando en realidad no lo son, es un sentimiento que él tiene, que muchos sectores de la élite social tienen, algunos sectores de la élite empresarial que han comenzado a sacar los capitales y han comenzado algunos de ellos irse del país, pero que no es necesariamente, a pesar de esta desconexión de la cual estamos hablando, de esta falta de contacto entre el Perú oficial y el Perú profundo, de la falta de bisagras, de nudos de conexión, y por el hecho de que se mantienen las diferencias, diferentes percepciones, diferentes ideas, diferentes maneras de verse el uno al otro. Entonces yo creo que eso es un elemento central en la campaña. Para quienes están en contacto con las redes sociales, ahora una actividad, digamos, muy cotidiana por la propia pandemia, y quienes tienen información por la manera como se educaron o por sus conexiones de otro tipo con las élites del país, si ven las redes sociales se van a dar cuenta el pánico y al mismo tiempo combinado con el racismo, la discriminación. He tenido debates con amigos que ya son menos amigos, ¿no? Claro, sabes Eh, que sobre el castigo del escuchándote, ignorante, ¿no? claro, pero además hay este tema, esto del miedo que has señalado, que va más allá del tema de si se va a cambiar el modelo económico, ¿no? Yo tengo la impresión, me he acordado mucho de un viejo artículo de Gonzalo Portocarrero que se llamaba Los fantasmas de la clase media. Era un análisis de los sueños, me acuerdo, ¿no? Sí. Sobre cómo los migrantes iban a bajar de los cerros y casi que iban a saquear las casas. Yo pensaba que esos fantasmas ya habían desaparecido, pero pareciera que no. No sé si coincides en eso. Y hay ciertas coyunturas que de pronto lo avivan, ¿no? Están de algún modo en el subconsciente, sobre todo el subconsciente de la élite, del sector privilegiado, de la gente que ha hecho mucho dinero y que quiere mantener esa riqueza, de la gente que ha tenido una privilegiada relación con los ministros, con los presidentes, y que quiere mantener ese vínculo que le da tantas ventajas. Y yo recuerdo haber conversado hace muchos años en el campus de la Católica con Gonzalo Portocarrero y Tito Flores sobre estos temas de los fantasmas de la clase media, ¿no? Y me contaban que en algunos casos de ellos estaban registrando sueños, Sí. y había el caso de gente de élite que tenía pesadillas reales, que se sentían pues asaltados. Bueno, el reordenamiento fujimorista del país, y que luego continúa sin mayor sobresalto a partir del 2000 con otros presidentes, que inaugura el nuevo modelo económico, el éxito que se tuvo, sobre todo entre el año 2002 y 2012 por la bonanza exportadora, que generó pues fortunas enormes y un sector de clase media altamente privilegiado. Parecía que había generado una situación de gran cambio, ¿no? Que el Perú estaba, como en alguna ocasión se discutió en el CADE, a puertas de ser
un país desarrollado en el umbral, ¿no? Y se usaba mucho el argumento Claro, de la postulación del Perú a la OCDE como el club claro, era como subir de desarrollado. liga, digamos, ¿no? A otra categoría de país. Era un poco esa Así es, idea. ¿no? Y todo eso comenzó a diluirse poco a poco cuando termina la gran bonanza exportadora. No hemos tenido un efecto así desde la época del guano. Es un evento muy raro y difícilmente repetible. Y al mismo tiempo, la pandemia comenzó a agudizar los problemas sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la clase media se dice que era de 46%, estadísticamente baja a 34%, quiere decir que la pobreza ha subido correspondientemente. Y yo creo que las diferencias entre el campo y la ciudad, entre las provincias y Lima, que son las dos grandes fracturas que se pueden ubicar históricamente y que en algún momento logramos medir estadísticamente con un estudio de la calidad de vida, ¿no? A nivel de distrito, a nivel de provincia, a nivel de región. Esas dos fracturas, que son unas fracturas también entre ricos y pobres, entre privilegiados y gente que tiene menos oportunidades, se comienzan a ahondar en la pandemia y han emergido, digamos, ¿no? Han salido de abajo hacia arriba durante la campaña con esta particularidad, digamos, de que ahora este mundo, digamos, al cual no pertenece Lima, ni las élites económicas, ni nosotros mismos, digamos, ¿no? Porque somos Claro. intelectuales, profesionales que tenemos mucho conocimiento de cómo funciona el sistema. Eso ha emergido con el candidato Castillo sorpresivamente, ¿no? Que ha generado como una especie de un huaico eh, Claro. Ahora, político. una pregunta, ya entrando al mundo empresarial, ¿no? Leí un texto tuyo ayer en tu página en Facebook, donde hablabas de cómo, si bien hay empresarios o grupos que claramente han apostado por Keiko Fujimori, no sé, pues el grupo del comercio es el más evidente, el más visible, Confiepa ha tenido un rol distinto, o por lo menos públicamente en sus comunicados, como que se ha cuidado, e incluso hay algunas declaraciones de Roque Benavides que por lo menos quienes lo seguimos en su trayectoria, no lo hemos visto con la actitud confrontacional que ha tenido en otros momentos. ¿Esto qué expresa? ¿Expresa un quiebre en el bloque empresarial? ¿Cuál es tu lectura? Yo no creo que sea un quiebre, ellos tienen muchos intereses en común. Lo que hay son discrepancias en la manera como expresan sus preocupaciones económicas en esta elección crítica y la manera como por el momento cada sector está tomando una iniciativa que puede ser un tanto diferente, ¿no? Que oscila entre el pánico y que se van fuera del país, como ya había señalado antes. Ujú. Ese sector es el que conceptualiza bien Vargas Llosa cuando dice hay empresarios aterrorizados, ¿no? Pero justamente en el artículo sostengo de que esa es una posición que no es generalizada en el sector empresarial, ni siquiera entre los más ricos o entre los grupos más grandes, ¿no? Ujú. Me parece interesante, por ejemplo, como tú habías señalado, que hay, en el caso de la CONFIEP, que es el gran sindicato empresarial dirigido por mineros y banqueros, para decirlo de forma muy resumida, que desde que eligieron al nuevo presidente ha habido una posición de prudencia, ¿no? Y me parece porque muchos directores sintieron que la anterior presidenta, Marisabel León, había tomado un rol demasiado agresivo, se había pronunciado en demasiadas ocasiones, a veces con poca prudencia, cuando, por ejemplo, Vizcarra quiso cerrar el Congreso y el Congreso a su vez presidido por un empresario, ¿no es cierto? Quiso cerrar o vacar a Vizcarra, la CONFIEP se pronunció en el momento mismo de la crisis a favor de la salida de Vizcarra. O sea, una jugada política que la verdad que a mí me sorprendió. Ah, Y por lo tanto entiendo que ahora los directores hayan dicho, ¿sabe qué? Piano, piano, nos acercamos a una elección, estamos en un momento difícil de pandemia, mejor optemos por la prudencia, ¿no? Y eso explica la actual posición de CONFIEP, que ha sacado un comunicado el día de la elección y después otro comunicado llamando a la calma, a la serenidad, sin pronunciarse políticamente y dejando que cada una de sus bases opte por su propia
Claro, incluso antes de la elección salió un comunicado conjunto de construcción civil del gremio, con Capeco también, planteando una serie de medidas que hay que tomar para incentivar el tema de construcción. Incluso ahí también ha habido un cambio de directiva, ¿no? Tomando distancia del escándalo del Club de la Construcción, entiendo. Entonces, pero tú dirías que, digamos, aunque está pues López Aliaga y el almirante Montoya pidiendo que se anulen las elecciones, Sí. asumiendo que Castillo sea proclamado presidente, ¿no? ¿Tú dirías que los gremios empresariales van a tener una actitud de, van a jugar a la presión, a la cooptación? ¿Cuál es tu mirada de cuál va a ser la lógica que van a plantear? ¿O cuáles serían los temas que para ellos son innegociables, digamos? Porque finalmente el empresario quiere hacer dinero, digamos, ¿no? Y hay en algunos sectores oportunidades para hacer dinero en este contexto. Sí, ¿Cómo yo ves? creo que todavía están tanteando y en una espera y verás. Hay algunos sectores abiertamente opuestos y confrontando, digamos, a Castillo, como es el caso de los Miro Quesada, ¿no? Que vuelven a equivocarse en sus estrategias, vuelven a perder en realidad, ¿no? O caso como el Grupo Romero, que como sé distribuir alimentos con propaganda contra Castillo, ¿no? Que ya me parece un exceso, pero yo creo que la mayoría han optado por un espera y verás. Por ejemplo, el caso de Intercorp, ¿no? Del grupo que dirige Rodríguez Pastor. Él no está en el país, ¿no? Básicamente vive fuera, pero viene de vez en cuando a ver sus negocios y él tiene una postura de, bueno, esperemos, ¿no? Esperemos, porque al mismo tiempo no tiene señales muy claras del otro lado, en la medida en que hay un distanciamiento de Castillo frente a Cerrón y el ala radical, hay una alianza que se está construyendo de manera más articulada, con el caso de Juntos por el Perú, hay una primera decisión de quiénes son los que lo van a acompañar como posibles ministros o como asesores, ¿no? Y esas decisiones las ha ido tomando poco a poco, y lo cual indica prudencia, pero al mismo tiempo genera, digamos, mucha especulación en la medida que hay muchas expectativas. Pero a mí me parecen señales de una persona que es capaz de tomarse el tiempo y que después se va corrigiendo si cometen algún error, como ocurrió en el debate técnico, ¿no? Que creo que ahí perdió algunos puntos, y luego se corrige y hace un movimiento, digamos, entendiendo que la calidad y el conocimiento, digamos, de quienes lo van a acompañar en el gobierno es un elemento esencial. Entonces, todavía el gabinete futuro, ¿no? Esta información y las políticas específicas con las cuales va a iniciar su gobierno, no me refiero al plan general ni a las ideas generales, ¿no? Que son de mediano a largo plazo. El plan, digamos, de los primeros 100 días está todavía por anunciarse. Entonces, ellos, ¿para qué los empresarios van a optar por posicionarse en este momento cuando puede que cometan un error? Por otro lado, yo creo que hay que entender que así como hay grandes empresarios anticastillistas, hay otros prudentes, así como la CONFIP ahora ha entrado en una etapa, digamos, de menos riesgo político en sus declaraciones, ¿no? También hay sectores empresariales que se están desmarcando ya hace un buen tiempo de la CONFIEP, caso de Capeco, que se fue, el caso de la Sociedad Nacional de Industria, de ADEX, de las cámaras regionales de comercio e industria, como la de Arequipa. Todos ellos, por ejemplo, ya estaban iniciando procesos de diálogo con Perónica, pensando que ella del lado de la izquierda tenía una buena opción, y ahora han cambiado y están buscando formas de conexión, de diálogo con Pedro Castillo. Castillo y su entorno, ¿no? ¿Y Eh, cómo es tú el tema que es uno de los temas que más preocupa en el mundo empresarial, es el tema minero, ¿no? Porque claro, uno ve el precio del cobre y dice, bueno, acá no se ve nadie, ¿no? ¿Tú crees que es viable por los problemas que puede tener Castillo en términos de oposición férrea, porque tiene una oposición férrea de todas maneras política muy fuerte, que pueda lograr ir más allá de lo que fueron las promesas de Ollanta Humala, lograr un cambio en el tema de la renta? ¿Tú crees que es viable, que los empresarios van a estar dispuestos o cuál es tu lectura? Visto los resultados en las zonas mineras, además, ¿no? Que son abrumadores. sí. Cuál es tu mirada?
Sí, yo estaba también revisando ese cuadro de todo el corredor minero, donde la votación es abrumadora, o sea, más del 90%. Quiere decir que ese sector habrá visto televisión, pero no le hace caso a Willax, no le hace caso al Grupo al Comercio, no le hace caso a la campaña anticomunista. Y ese es un dato de la realidad que yo creo que los grandes mineros, sobre todo, han asimilado rápidamente. La postura que tú señalas, más prudente de por parte de Roque Benavides, que es la cara, la voz del sector minero peruano formal vinculado a las transnacionales, es indicativo precisamente de que ellos quieren distanciarse de la posición de Keiko, afirmando que no hay fraude, y verán la forma de acercarse con Castillo para, como mínimo, tratar de moderarlo. Sin embargo, creo que hay otros más audaces que están pensando ir más allá y humanizarlo. Es decir, ver la forma de generar un arreglo bajo la mesa que le permita que ellos dicten quién va a ocupar los ministerios, en lugar de que Castillo y su grupo digan, está bien, por razones de prudencia, por el momento en que estamos, vamos a nombrar a X, Y, Z en los ministerios clave, no solo el MEF, digamos el MINEM, ¿no es cierto? Los organismos reguladores. Claro. Y otra cosa es, y conozco un caso particular, de un empresario que esté entusiasmado porque ha hecho un contacto y cree que va a tener gran influencia, que ya está armando la lista, digamos, ¿no? La famosa terna de posible candidato a ministro, con el argumento de que nos den confianza a nosotros los inversionistas, porque si no nos vamos. Pero bueno, como tú lo decías, en los casos de los mineros y las industrias y los centros comerciales, ellos no se van a ir a ninguna parte, porque el capital está instalado, digamos, está sobre tierra, que es muy distinto al capital financiero, que entonces un clic en la computadora y Claro, transfieres y te vas. millones de dólares en muy poco tiempo. Entonces los mineros creo que en ese sentido han entendido el mensaje y ahí me parece que van a jugar a aceptar algunos cambios importantes de la regla del juego, particularmente en manera de impuestos, ¿no? Porque como tú habías señalado, se avecina ahora por la cuarta revolución industrial un aumento enorme por 20 años, se calcula, de los precios del cobre, que es un conductor, digamos, que se usa en muchas industrias. Claro. Se habla también del litio, del hierro. Entonces, tenemos un nuevo superciclo, pero esta vez limitado a algunos metales, que coincide con el hecho de que la minería peruana es el sector exportador principal, que dentro de ese sector son las minas de cobre las más importantes, somos segundo productor mundial de cobre. Entonces, yo creo que el hecho de que hay un precio alto le permite a Castillo negociar en mejores términos para obtener más renta e iniciar o financiar programas redistributivos. Que Eso sería, digamos, viable. algo parecido a lo que hizo Morales con los hidrocarburos en Bolivia, digamos. Ese es un poco el modelo que él ha planteado, ¿no? Ahora, Bueno, lo del gas es un caso particular. No he claro, vuelto a encontrar lineamientos específicos sobre el gas, salvo las declaraciones en la campaña, pero en el caso de los mineros, ciertamente creo que el aumento de los precios da un margen de negociación como para obtener más renta, por lo tanto, cumplir con promesas de campaña y ver la forma de utilizar eso para actividades de distribución, digamos, redistributivas, ¿no? ahora hay un actor cada vez más importante en la dinámica económico-empresarial en el Perú, que es, entre comillas, China, ¿no? Porque China son muchas cosas, pero ¿cuál es el rol que puede jugar? Porque hay algunos que dicen que ya China le va a dar un respaldo a Castillo, va a haber apoyo de parte del gobierno chino, yo lo escuchaba en algunas conversaciones, ¿no? ¿Qué rol puede jugar? O sea, podría ser un agente que aumente su presencia en términos de inversiones en el Perú. ¿Tú crees que podría ocurrir esto? Sí, yo creo que hay una división clara entre las empresas chinas y el rol que tienen en la economía peruana, la manera como se financian y cómo se manejan en relación a Beijing con las otras multinacionales que son, digamos, más vinculadas a la tríada de países desarrollados o que vienen de países vecinos, ¿no? Como Chile, Brasil. Hay una diferencia clara y ahora creo que es posible afirmar sin temor a error de que en materia de capital extranjero el principal actor es China. Por ejemplo, en el caso de minería, si tú sumas las empresas chinas, Toromocho, Las Bambas,
a eso también habría que añadir en Marcona. Estás hablando ya del principal productor de minerales del Perú. Claro. Habría que añadir la construcción del megapuerto en Chancay, que va a ser la puerta hacia el Pacífico, o, por ejemplo, el caso de la empresa que compraron, la empresa pesquera que compraron al grupo Dyer, además de otras inversiones. Yo creo que en ese campo, porque los empresarios chinos y la embajada china no se van a asustar con un candidato como Castillo, ¿no? Claro. Y por la necesidad que tiene Castillo de lograr un cierto tipo de entendimiento con grandes capitales, esos dos factores juntos hacen que sea muy fácil ir a una reunión y comenzar a discutir inversiones. El único punto un poco delicado es las demandas de los gamarristas y el sector textil que están pidiendo salvaguardas, ¿no? Entonces, ahí habría que ver si Castillo es capaz de decir, está bien, mira, en estos campos estamos de acuerdo y podemos desarrollar buenas relaciones comerciales y buenas relaciones en materia de inversión, pero en la cuestión de las salvaguardas, yo tengo que proteger a los empresarios peruanos, ¿no? Entonces, Ahora, no es una relación totalmente libre de obstáculos y problemas. claro. Ahora, tú, quería volver al tema que planteaste cuando mencionaste a Vargas Llosa, ¿no? Y esta suerte de, no sé cómo llamarlo, esta visión de una suerte de guerra civil latinoamericana, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que Vargas Llosa y varios de sus amigos o seguidores, y sus amigos expresidentes, tienen de la política de la región en general. ¿Cuál es tu lectura de esta idea de que hay dos grandes bloques que ¿es así de real o hay algo de exageración o de fantasía en esta mirada tan bipolar que tiene este bloque en relación a procesos de cambio? Entonces, Chile, Colombia, Perú, todos lo meten en la misma bolsa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay una exageración. Me parece que es genuina su preocupación, su terror, digamos. Le creo cuando dice que la gente en el Perú, y no se refiere a todos, ciertamente, ¿no? Sino a gente como él o de sus propios círculos, está aterrorizada, pero está proyectando sus miedos, tratando de oponerse a Castillo. Ese es un factor a tener en cuenta. El otro factor a tener en cuenta es que la derecha latinoamericana, que está muy articulada, digamos, una especie internacional, bastante bien conectada, y siendo Vargas Llosa una de sus caras más conocidas, plantea una tesis que es una tesis equivocada, porque hacen una asociación estrecha entre Castillo y Cerrón. Y sabemos que esa es una relación donde hay una cierta distancia, pero no una ruptura. Y que Castillo va a optar por sus propias ideas, que en algunos campos coincide con Cerrón, y en otras no va a seguir el programa que escribió Cerrón, digamos, hace 2 años para Perú Libre. Entonces, él cerroniza a Castillo a propósito para aumentar la impresión de riesgo enorme que corremos, y al mismo tiempo identifica un futuro gobierno de Castillo con Venezuela, cuando sabemos que Venezuela es un problema para las izquierdas, y que en cierta forma es irrepetible en el caso peruano, porque ahí hay que tomar en cuenta la importancia que tiene el control del petróleo, que siempre ha sido históricamente 80-90% de los ingresos. Nosotros no somos un país petrolero, somos un país que tiene un poco de petróleo, tiene gas ciertamente, y ahí habría que ver qué política se sigue, pero es minero, es agroexportador, tiene una canasta de productos de exportación muy diversificada, con centros de poder económico y transnacional en muchos sectores de la economía. Entonces, esta idea de que Castillo es un fiel imitador de Maduro y de Chávez es algo que se le ha ocurrido a él, pero que repite en la medida en que es parte, digamos, de la campaña ideológica lanzada por Keiko Fujimori, por López Aliaga, y hoy día por todo este frente anticastillista que se ha formado. Entonces, está fuera de foco. Bueno, yo creo que es más acertado cuando escribe libros que cuando hace política, ¿no? Entonces, Tiene literatura. una gran capacidad para equivocarse, ¿no? Ahora, pero pensando en los movimientos que estamos teniendo, que hemos tenido en Colombia contra Duque, o las grandes movilizaciones de Chile que han llevado a un proceso constituyente, y eh,
ahora, porque esos eran los países que eran los aliados del Perú porque tenían el mismo modelo, ¿no? Esa era un poco la idea, que México, Perú, Chile y Colombia eran el bloque que resistía al otro bloque. Pero estas grietas en el modelo, ¿tú dirías que acá también ya hemos entrado a un momento constituyente o todavía no? O sea, porque ese es otro tema de debate, ¿no? O sea, más allá de si se convoca, o sea, de que convoque Castillo o no, o de la vía legal y toda esta discusión, si es que estamos realmente en un momento constituyente acá o todavía falta para llegar a eso. Yo creo que es un proceso que se ha iniciado en el momento en el cual el tema de cambio constitucional se logra colocar en la agenda. Y todavía hay que ver cómo hacemos que avanzamos en esta dirección. Pero no me sorprendería que de un tiempo a esta parte tengamos importantes modificaciones constitucionales para desmontar la Constitución del 93, que es claramente neoliberal, antiderechos sociales, bueno, no exactamente anti, las constituciones no tienen elementos anti, pero donde hay pocas protecciones laborales y sociales, ¿no? Y donde hay un sistema político que ya dejó de ser operativo. Más allá del cambio del modelo económico, yo creo que hay necesidad de una revisión de la Constitución en su conjunto en estos tres campos: los derechos sociales y cómo los garantizas, la ingeniería política que se necesita en este momento, y el dejar de lado esos aspectos del modelo económico que le entregan prácticamente al sector privado. Dentro del sector privado, las corporaciones, el manejo de la economía, mientras que el Estado pues es un sector que simplemente es subsidiario. Ese momento ha llegado en el Perú muy rápido, más rápido de lo que muchos esperábamos. Hace 2 años yo discutía esto en otra mirada y decía, pero ¿cómo hacemos para colocarlo en la agenda? Y de pronto los planetas Y, se fueron y alineando en una nueva dirección, ¿no? tú Pero dirías que eso ha sido, tú interrumpa. dirías que eso ha sido una combinación de esta crisis política plagada de corrupción que hemos tenido con la pandemia. Ha sido la combinación de esos dos factores, quizás lo que ha hecho que de alguna manera ya sea inevitable no discutir el tema. Sí, yo diría que eso, el factor Lavallato, digamos, ¿no? Que ha Claro. creado, ha desnudado la manera como se ha comportado las élites del poder, incluyendo grandes sectores privados. No es solo Odebrecht, ¿no es cierto? Es todo el club de la construcción, donde cumple un rol central Graña Miro Quesada. El factor Lavallato sí ha sido un factor que ha permitido por primera vez un desnudamiento más visible, más completo, de la manera como se hacen los negociados y sobre todo de la gran corrupción. Es el factor número uno. El factor número dos es que justamente Keiko Fujimori, al perder la elección anterior, genera una ruptura en la medida en que ella desarrolla su agenda propia de revancha política contra Kuczynski, en lugar de serenarse y decir, oye, ¿sabe qué? No sacude el voto. Y ahí tú notas cómo los grandes empresarios, a pesar de que la financiaron generosamente, no la pudieron condicionar y decir, ¿sabe qué, Keiko? Hasta aquí nomás, ¿no? Sabemos que estás molesta, puede ser legítima tu preocupación, pero no sacudas el bote porque no vamos a ir todos al agua. Y eso fue justamente lo que sucedió. El sistema político entró en crisis y entramos en una situación de gobierno dividido, 4 presidentes, varios gabinetes, uno tras otro, y todo eso ha generado mucha inestabilidad, ¿no? O sea, la derecha económica y la política perdió la conexión y por lo tanto la conducción del país, ¿no? Y lo otro es el factor económico de desaceleración del crecimiento y después el efecto pandemia. Ahora, pero tú dirías que cuando uno ve a Keiko Fujimori, no solo repitiendo el guión de hace 5 años, sino, vamos a decir así, profundizándolo, ¿no? Tú dirías que ya acá podemos estar a puertas del cierre de eso que llamamos el Fujimorismo. No quiero decir que no va, gente que piensa como Keiko existe siempre, seguramente, pero ese quiebre probablemente termine dándole el liderazgo de la derecha a alguien como Rafael López Aliaga. ¿Tú crees que va a haber ese recambio o Keiko o los Fujimori todavía tienen juego en este tablero, digamos? Yo creo que es el principio del fin del Fujimorismo como una de las grandes fuerzas políticas que ha tenido el país en los últimos 30 años, primero con Alberto en los 90 y luego seguida de Keiko
a partir del 2000 en adelante, ¿no? Haberse presentado en 3 elecciones y haber perdido es un indicio muy claro de que es una candidata que no goza del favor popular. Entonces, ¿para qué insistir con ella? Pero aparte de eso, yo creo que ha habido enormes errores de campaña, como el que estaba señalando, el confrontar a Kuczynski y generar situaciones de crisis política continua, y en medio de eso la pelea con el entorno familiar, que me parece que fue el elemento que decepcionó a mucha gente del pueblo, que tenía una visión idealizada de Kenji, de su hermana Keiko, del papá Alberto Fujimori, y más bien se dio cuenta de que era una familia disfuncional, capaz de luchar pues, con el cuchillo en la mano por el poder, ¿no? El intento de haber tratado de rearmar la alianza familiar hoy día en estas elecciones no ha dado resultado, ¿no? Tuvo un buen resultado, pero no lo suficiente como para ganar. Al mismo tiempo le han aparecido nuevas expresiones de derecha más agresivas que están tratando de jalar lo que ella alguna vez construyó como derecha popular, ¿no? Y ciertamente el heredero principal, el que debe estar esperando, digamos, a la oportunidad, va a ser Rafael López Aliaga, que no que es más extremo que Keiko, menos diplomático, pero más audaz que ella, ¿no? Entonces las derechas van a estar en un proceso de transformación en este momento. Y sí, yo diría que es el comienzo del fin del Fujimorismo. Ahora, acá tengo un par de preguntas que me han llegado por las redes. Una es si la clase empresarial tiene tan clara esta diferencia que tú planteas entre Cerrón y Castillo, porque mucha gente dice Cerrón y Castillo son lo mismo, pero ¿tú crees que el empresariado hace la distinción, o algunos sectores por lo menos? Yo creo que el sector politizado no quiere hacer ninguna distinción y está un poco en la lógica vargallosista de que Cerrón y Castillo son lo mismo y los dos van a seguir el modelo venezolano, digamos. Ese es un mensaje que se repite como una especie de eslogan de campaña, pero si tú hablas y te reúnes con los empresarios que tienen asesores de primer nivel, sí yo creo que se dan cuenta que es diferente. Y que más allá de la campaña y las necesidades de Keiko de tratar de ganar como sea, la realidad es que lo más probable es que Castillo asuma la presidencia y las señales que ha dado me parece que son prudentes, una cierta movida hacia el centro, sin humanizarse, ¿no? Y eso abre un espacio para que haya consideraciones más con cabeza fría y más realista para la mayoría de sectores empresariales, tanto nacionales como transnacionales. Yo creo que las primeras señales claras van a ser las decisiones que tome Castillo en la composición del gabinete. Pero él ya está rompiendo el molde cuando lo más probable es que sea Pedro Franque, un economista radical, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Habría que ver si también rompe el molde en el Banco Central de Reserva y en el MINEM. Yo creo que esas son las 3 instituciones claves donde los empresarios van a querer gente suya, ¿no? Lo que dijeron Humala, danos una señal de confianza. Entonces dijeron, ¿ustedes a quién sugieren? A Castilla. Pone a Castilla, pero Castilla comienza a torcer el rumbo hacia la derecha. Es un peligro que corre Castilla, pero eso para mí serían las verdaderas señales de hacia dónde va y habría que ver si en ese proceso él se contacta, habla, discute con los empresarios, ¿no? Y una, Trabajo, en privado, pero de claro, repente también va a haber alguna reunión pública. Lo que yo le seguro. recomendaría, como se lo recomendé en un momento a Ollantumala, es que no empiece por los grandes, al revés, empieza por los empresarios de provincias, anda a las cámaras, habla con ellos, aprende las cuestiones empresariales, qué cosas proponen, cómo ven tu programa, dónde puedes hacer ajustes. Sigue con los gremios como SNI, ADEX, CAPECO, que está en una posición por lo menos dialogante, y una vez que tú tengas una visión de cómo hay matices y diferencias en el vasto mundo empresarial, comienza a tener reuniones muy bien escogidas con grandes empresarios para dialogar, digamos, ¿no? Ahora, una última pregunta que también me ha llegado, porque me dicen que cuando se produjo la crisis de Merino, si bien la CONFIEP tomó esta posición, hubo empresarios, sobre todo, vamos a decir, de algunos de los grandes grupos, pero más jóvenes, digamos, ¿no? Que rechazaron, digamos, el golpe parlamentario, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que hay un cambio generacional también en el empresariado o no crees que se esté dando eso? Yo creo que es parte de los problemas que la misma presidencia
María Isabel León en la CONFIEP, cuando Merino se hizo presidente, generó, en la medida en que ellos apoyaron a Merino, no abiertamente, pero lo apoyaron, en un momento en el cual María Isabel León en la CONFIEP había ofendido al Grupo Romero por la entrega bajo la mesa de varios millones de dólares a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Entonces dijo en el CADE que ella tenía 3.600.000 razones, ¿no es cierto?, para criticar Claro. y eso no se hace, digamos, ¿no? Eso fue tomado como una falta de diplomacia. Salió del marco, digamos, habitual Se salió del marco, se salió del cuadro y le pidió incluso la renuncia. Entonces, los defensores de los Romero decían, bueno, ¿quién es esa mujer para decirme que yo tengo que Dionisio Romero tiene que renunciar? Entonces, cuando ocurre el gobierno de Merino y la gente sale a la calle, empresas como el Banco de Crédito del Perú y Alicor comenzaron por Twitter a manifestar una opinión distinta, ¿no? Y comenzaron a desmarcarse rápidamente con el gobierno de Merino. Entonces fueron las dos razones, ¿no? La bronca interna en el sector del empresariado entre María Isabel León y el Grupo Romero, y el hecho de que se dieron cuenta de que la calle, la juventud, iba a primar, ¿no? En el resultado político. Entonces, ¿para qué se compraran el pleito de defender, digamos, una momia, digamos, como Merino en la presidencia, ¿no es cierto? A fin de cuentas, lo que venía después no iba a ser tan grave, ¿no? Entonces se fueron acomodando rápidamente algunos grandes grupos y yo creo que ya ese fue el principio del fin del intento de consolidación política fracasado de Cateriano y de Merino. de Flores Arauz, de Merino. Perdón, sí, de Flores Arauz, sí, claro. De Flores Arauz, sí. Muy bien, Paco, muchísimas gracias. Ha sido una conversa larga, hemos podido... una última pregunta, perdón, se me estaba olvidando. La administración Biden frente a Castillo. O sea, no quiero que se me pase ese tema. ¿Cómo ves tú la relación? ¿Qué crees que va a pasar? ¿O no va a pasar nada en particular? ¿Cuál es tu lectura? Biden es un viejo político con gran experiencia que tiene un orden de prioridades en política exterior que empieza por redefinir relaciones con China, su principal rival, con Rusia, con la cual tiene una relación bastante áspera, pero no llega al punto de ruptura, con la rearticulación de la alianza transatlántica con Europa y la definición con otros poderes regionales que son claves en la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, América Latina no está en su lista de prioridades y esa falta de atención, digamos, le permite a países como México, por ejemplo, ¿no? López Obrador, tener mayor espacio y en la medida en que hay menos presión de los Estados Unidos, y también le permite, al caso del Perú, pasar un poquito desapercibido, digamos, en estas circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que Biden esté en ese reposicionamiento estratégico con un orden de prioridades muy estricto, hace que por un momento, por un tiempo, Claro, América Latina, digamos, no sea prioritario, ¿no? Lo cual le conviene a Castillo, porque tener a los Estados Unidos en contra sería realmente un problema, ¿no? Han sido bastante prudentes y no se han manifestado al respecto. Entonces, también está en un espera y verás. Deben estar bastante bien informados de lo que pasa al interior de Castillo, las relaciones con Cerrón y a quienes están llamando. Entonces están viendo, ¿no? Hay que recordar que la figura de Biden para América Latina es el ex embajador en Lima, ¿no? claro. Por lo tanto, debe estar bastante bien informado de los matices y diferencias para tomar una actitud más prudente. Muy bien. Ahora sí, Paco, muchísimas gracias por esta conversación bastante extensa. Nos hemos pasado de la hora, pero quiero darte las gracias por eso. Y nada, a los amigos y amigas de La Resaca, mañana volvemos con un invitado que todavía está por confirmar y con Laura Grados, que por ahora sigue celebrando su cumpleaños. Nos vemos, chao. Adiós, gracias, Javier.